que sea muy provechoso y que en algún otro momento nos puedas compartir algún otro tema, y pues que también igual lo puedan aprovechar más personas. Te agradecemos mucho de antemano, Tomás, esta participación. Vale, Isa, muchas gracias por la presentación, por la invitación también. Desde que conocí a Isabel y a Cecilia, creo que me interesó mucho estos espacios de charlar con los chicos, con la nueva generación de futuros emprendedores o científicos, de los que se interesen por el área, ¿no? Y por estos temas. Y siempre me ha gustado mucho esta parte de la divulgación de los trabajos, de los temas que venimos trabajando desde hace un par de años, de las experiencias que tenemos también, esta parte de la tecnología. Pues dado que es un tema bastante actual, novedoso, y creo que hay que aprovechar este potencial que hay aquí en talento humano, para desarrollar nuevas estrategias de mejoramiento. Les voy a compartir la presentación. Eh, Ahí me confirman si ya logran ver mi presentación. Adelante. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces yo le titulé, el título de la presentación lo puse como las plantas y su relación con la biotecnología. ¿Por qué, por qué este título? Bueno, aparte de porque me he desarrollado en torno a todo este tema desde que me gradué de la universidad, creo que es un tema bastante interesante, dado a que las plantas son uno de los recursos naturales que el ser humano más emplea, y los subproductos de las plantas como tal. Entonces sabemos que esa relación que existe entre el ser humano y las plantas es bastante estrecha desde la misma evolución de estos organismos, dado que, bueno, sabemos que las plantas son los organismos que más habitan en la Tierra, ¿no? A nivel de organismos terrestres, y la relación que se ha venido desarrollando con el ser humano es eh, un desarrollo coevolutivo. Cuando hablamos de un desarrollo coevolutivo me refiero a que las plantas y los humanos han venido coevolucionando en el tiempo. Y esa coevolución ha tenido consigo diferentes resultados positivos, y que actualmente hemos visto algunos que no son tan positivos, pero que mediante algunas estrategias se ha pretendido que se cambie esos resultados. Entonces, desde que el ser humano empezó a establecerse en algunos lugares, o dejó de ser nómada, empezó a buscar estrategias también para sobrevivir, ¿no? Principalmente el ser humano se dedicaba a la caza para poder sobrevivir, pero una vez se estableció en asentamientos o realizó asentamientos, empezó a buscar otras alternativas para poder tener acceso al alimento. Una de esas alternativas fueron las plantas, ¿no? Empezaron a desarrollar estrategias de cultivo, estrategias del uso de estos recursos. Entonces, ya estamos hablando de muchísimos millones de años atrás, que ya hay un contacto directo entre estos dos organismos, las plantas y nosotros como seres humanos. Y bueno, específicamente nosotros como seres humanos, pues porque somos los que hemos de alguna u otra manera dado un uso durante el tiempo a estos recursos. Sin embargo, otros organismos también tienen una relación muy estrecha con las plantas. Hablamos de otro tipo de animales, ¿no? Que también los utilizan como alimentos, como sustento. Hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, de hongos, que también tienen una relación bastante estrecha y bastante importante con las plantas. Entonces, una vez entrado en toda esta temática, primero hay que definir qué es la biotecnología. Me gustaría utilizar términos bastante sencillos para que sea entendible para todos. Igual esa es la idea, de que la comunicación siempre sea sencilla. Entonces, cuando hablamos de qué es la biotecnología,
según el convenio sobre la biología que realizó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, se define la biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos y sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para uso específico. Vamos a interpretar esta definición en palabras sencillas. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de la aplicación de todos los sistemas biológicos. Sistemas biológicos, hablamos de microorganismos, hablamos de plantas, hablamos de animales, hablamos de nosotros también como seres humanos, y los derivados de cada uno de estos organismos. Por ejemplo, las plantas utilizamos las hojas, utilizamos la raíz, utilizamos los extractos. ¿Para qué? Para la creación o modificación de productos que a la final den como resultado un bien común para todos. Entonces, eso es como una manera de interpretar esto. Y esta misma organización también ha dado una definición más específica o más amplia, ¿no?, para hacerla un poco más entendible. Y hablamos que la biotecnología incluye una amplia gama de tecnologías aplicadas a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura, a la pesca, a la acuicultura, a la agroindustria, que se utilizan para diferentes fines, ¿no? ¿Cuáles son estos fines? El mejoramiento genético de plantas y animales para aumentar el rendimiento, ¿no? O sea, mejoramiento de cultivos. Aquí en México tiene un gran potencial a nivel de agricultura para conservar los recursos genéticos, para la alimentación y la agricultura, para el diagnóstico de enfermedades de plantas, enfermedades de animales, para el desarrollo de vacunas, o la producción de alimentos fermentados o alimentos en general. Entonces vemos que las aplicaciones de la biotecnología son amplias y son en todas las áreas de la ciencia, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque hay procesos muy sencillos como la elaboración de pan, y la elaboración de pan se remota también a años y a miles de años desde hace muchísimo tiempo, en donde esta elaboración de pan se hacía de manera empírica, pero actualmente se sabe que todos estos procesos de cómo se elabora el pan, de cómo se fermenta el pan y lo que se utiliza para una levadura, son procesos que tienen que ver con la biotecnología, son procesos biotecnológicos. El yogur también es otro proceso ancestral que se dio justamente por estas comunidades que eran nómadas. Entonces llevaban en contenedores leche como para tener reserva de alimentos, y al final de un tiempo veían que esa leche ya no era leche, ya era otra cosa, porque se fermentaba gracias a los microorganismos que estaban dentro de la leche. Pero entonces todo esto se viene a conocer como biotecnología desde apenas el siglo pasado, en donde se empezaron a tener algunas otras aplicaciones con la biotecnología. Por ejemplo, el mejoramiento de plantas, de cómo el ser humano empezó a utilizar las plantas, también hace parte de la biotecnología. Normalmente hay un mejoramiento tradicional o una selección tradicional en donde son cruces entre plantas para buscar una característica mejor, ¿no? Y eso también hace parte de la biotecnología, y eso lo hacían ancestralmente, pero todavía no le habían dado como ese concepto de biotecnología. Entonces, ¿existen diferentes tipos de biotecnología? Sí, existen diferentes tipos de biotecnología dependiendo del área de aplicación. En este caso hablamos de una biotecnología roja, que tiene que ver con los tratamientos, fármacos, cosméticos. Una biotecnología blanca, que tiene que ver con energía, materiales, industria. La biotecnología verde, que es principalmente el foco de esta charla, que es donde hablamos de agricultura, pecuaria, biopesticidas, fertilizantes, cultivo in vitro, clonación. La biotecnología azul, que hablamos de acuicultura, también fármacos, materiales. Y la biotecnología gris, que es bien importante, hablamos de la conservación de la biodiversidad. Yo sé que los chicos de
de CECIAN, o más bien con los chicos de CECIAN ya hemos tenido charlas acerca de biodiversidad, eliminación de contaminantes, protección de especies, clonación, etc. Entonces, dentro de la biotecnología verde, que ya vimos estas subáreas, por decirlo así, hay algunos temas muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno de estos es los recursos vegetales disponibles. Cuando hablamos de estos recursos vegetales disponibles, es todo el material vegetal y todo ese recurso natural que tenemos a disposición para el uso y para la transformación, para dar como resultado productos. El desarrollo de nuevos productos agro, esto también es muy importante dado que la biotecnología tiene gran influencia en el desarrollo de estos nuevos productos con nuevas estrategias que estén inclinados a una producción más limpia, a una producción libre de químicos, entre otras cosas. Y además de aumentar los rendimientos de esos productos agro. Y por último y no menos importante, tiene que ver también con desarrollo sustentable. Esta parte de desarrollo sustentable, bueno, creo que los chicos también ya tienen conocimiento un poco acerca de este tema, dado que es uno de los módulos que se ve en la materia. Y bueno, el desarrollo sustentable está principalmente definido como unas estrategias para la conservación de los recursos naturales actualmente que estas generaciones están usando y que se garantice que las futuras generaciones también puedan tener acceso a estos mismos recursos naturales. Es decir, es un modelo de desarrollo en donde nosotros como la generación presente podemos explotar todos los recursos naturales, pero teniendo en cuenta o desarrollando estrategias que permitan que esas futuras generaciones también logren tener acceso a estos recursos naturales. Y bueno, esto es un tema bastante controversial porque estamos viendo que actualmente el mundo está en torno a un cambio climático o a unos cambios ambientales bastante importantes que están colocando en juego esa protección o esos recursos naturales que que van a necesitar las futuras generaciones. Entonces creo que aquí hay bastante trabajo por hacer, más que todo de la parte del desarrollo de nuevas estrategias y el desarrollo de una conciencia colectiva, una conciencia en donde todos los actores, es decir, cada uno de nosotros, ponemos un granito de arena para hacer un desarrollo sustentable en cuanto al uso de todos los recursos naturales. Y a eso hablamos desde el punto de vista desde el hogar, desde el ahorro de agua, el ahorro de energía, la separación de los residuos. Todo eso son aspectos importantes y son granitos de arena que uno puede ir también ayudando en toda esta parte del desarrollo sustentable. Entonces, existen algunas problemáticas en la agricultura y creo que ustedes, los chicos como futuras generaciones, actualmente todavía se dan estas problemáticas y ya esas problemáticas ya se vienen arrastrando del siglo pasado. Y ustedes como futuras generaciones creo que tienen todas las herramientas y todo el conocimiento para poder enfatizar soluciones a estas problemáticas, ¿no? Una de estas es, por ejemplo, la baja producción en la tierra. Esto cada vez es mayor justamente por esos cambios ambientales que se están dando. Otro es la escasez de agua. Bien, es un tema bastante interesante porque el residuo, el recurso hídrico es esencial para toda la práctica de la agricultura como tal. Entonces creo que los programas de protección al agua son esenciales para ese desarrollo sustentable. Y creo que los chicos tienen gran potencial para aplicar esas estrategias. Otro es el contenido de metales pesados que se encuentran, por ejemplo, en toda la parte de la agricultura, justamente por el uso excesivo de agentes químicos, que acá lo podemos ver también. La erosión de suelo, que es ese levantamiento de la capa del suelo y la resequedad, dado también por las condiciones climáticas y por esos cambios que estamos experimentando actualmente. La incidencia de plagas y enfermedades, y también hablamos de nuevas plagas y enfermedades que atacan a todos los cultivos
a nivel mundial. Entonces, en este campo de la incidencia de plagas y enfermedades también hay gran área para trabajar y para desarrollar nuevos planes para reducir esta incidencia de plagas y enfermedades, y creo que, por ejemplo, en CEPROVI son una de las áreas más fuertes, en CEPROVI donde yo estoy estudiando actualmente, son una de las áreas más fuertes, dado que hacen estudios para la protección de los cultivos y de algunas plantas en cuanto a la incidencia de plagas y enfermedades. Entonces, dado a estas problemáticas, existen algunas estrategias, en este caso la biotecnología verde, que ya hablamos sobre qué características tenía, y esa biotecnología se reconoce como un área estratégica para el desarrollo, el crecimiento productivo y la productividad. Entonces, en principio no se sabía cómo poder relacionar todas estas temáticas de informática, materiales, biología molecular, como no había como una relación, pero posteriormente, al empezar a definir algunos aspectos de biotecnología, se empezó a trabajar con el mejoramiento animal, con el desarrollo de bioplaguicidas, el desarrollo de biofertilizantes y por último la micropropagación, todo esto en el sector agropecuario. Y cuando hablamos de biofertilizantes y bioplaguicidas, hablamos de todos esos productos bio que han sido desarrollados a partir de tecnologías o a partir de herramientas biotecnológicas, ¿no? Justamente ¿para qué? Para ayudar a todo lo que tiene que ver con cultivos en general. Y dentro de esas estrategias encontramos también a lo que es la micropropagación, que es donde les voy a hablar un poquito, y un ejemplo en el que he venido trabajando estos últimos años. Entonces, la micropropagación es una herramienta biotecnológica que permite propagar plantas en laboratorio, por decirlo así. Entonces es un sistema de un recipiente de vidrio o de otro material en donde se pueden cultivar plantas de interés, cualquier tipo de planta de interés comercial, bajo condiciones asépticas, unas condiciones que la planta pueda crecer, en donde tenga todos sus nutrientes, donde tenga en ese recipiente todo lo que necesita para crecer y desarrollarse, pero en condiciones completamente controladas, ¿no? Entonces esa es una de las características de este sistema. Y existen algunos sistemas de multiplicación de plantas, decirlo así, son como un sistema de multiplicación tradicional. Hablamos de micropropagación, de propagación sexual o por semillas, que ya creo que la mayoría lo conoce. Hablamos de una propagación asexual o vegetativa, que no es más que el corte de algunos segmentos de una planta y se siembra en un sustrato donde también tenga algunas características para que la planta pueda crecer, y de esa manera este segmento puede dar origen a un organismo completamente completo. Sin embargo, dentro de estas estrategias, el uso de la biotecnología vegetal juega un papel importante para la innovación y el fortalecer la producción en masa de plantas en otros sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas? Bueno, uno de estos es el cultivo de células vegetales o el cultivo de células y tejidos vegetales. Y aquí coloco una definición en donde se refiere al conjunto de técnicas usadas para crecer células, tejidos u órganos vegetales in vitro bajo condiciones asépticas, controladas y libres de microorganismos. Estas últimas condiciones, o estas condiciones que se mencionan aquí, son muy importantes porque son lo que caracteriza el cultivo in vitro como tal. Entonces nosotros tenemos la capacidad de producir plantas en condiciones asépticas, es decir, libres de microorganismos, libres de bacterias, de hongos, de virus, en condiciones controladas de temperatura, en condiciones controladas de humedad y en condiciones controladas también de luz. Si hasta el momento tenemos preguntas, pueden intervenir, dudas también, o si algo no me han entendido. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces, la biotecnología verde, pues,
bueno, en general la biotecnología está como enfocada a la producción, ¿verdad? Sí, a la producción. Gracias. Cuando hablamos de la producción, no solamente nos referimos a plantas, ¿no? Ujú. Ajá. Porque la biotecnología, como tiene varias áreas, como ya lo mencionamos anteriormente, también hablamos de una parte industrial. Y esa biotecnología industrial está relacionada con la producción, por ejemplo, de fármacos, Ajá. con Sí. la, con la producción de enzimas que se utilizan para la industria de los textiles, la industria de los cosméticos. Entonces, cuando hablamos de producción, también tenemos que tener en cuenta que no solo son plantas, sino que también son otro tipo de productos que la biotecnología nos permite desarrollar. Ok. Y respecto a la biotecnología azul, es acerca pues de los mares y demás, y también ahí se centra como en la creación de, pues no sé, por ejemplo, productos farmacéuticos que provengan de microorganismos del mar o algo así, o también está como un poquito más amplio para la investigación y demás. Sí, yo creo que, bueno, en esta parte es importante mencionar que estas biotecnologías no son independientes, o más bien, como han clasificado la biotecnología, no es independiente. Cada una de estas biotecnologías tiene gran relación, porque como tú dices, la biotecnología azul tiene que ver con todo lo del estudio de los sistemas eh, hídricos, por ¿Acuíferos? ejemplo, sí, el mar, los animales marinos, Ok. y demás, ¿no? Pero también tiene que ver con el desarrollo de fármacos, también tiene que ver con el desarrollo de materiales, Ah, ok. esas dos últimas también hacen parte de una biotecnología industrial o una biotecnología gris, por ejemplo. Entonces, Ujú. hay una interrelación entre cada uno de los tipos de biotecnología. El producto que se genere de un tipo de biotecnología puede ser utilizado en otra área, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el área de los materiales se pueden desarrollar biomateriales a partir de los residuos de, no sé, de los residuos de caña, ¿no? Se genera un material de eso y ese material se puede utilizar a nivel industrial, que hace parte de la biotecnología gris, ¿no? Entonces, Sí. de la biotecnología blanca, perdón. Entonces, sí, ahí se puede identificar esa relación que existe. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de ejemplos de cultivo de células que vamos a ver ahora, Ujú. también, también se pueden producir algunos compuestos de las plantas, que las plantas tienen en sus tejidos, y esos compuestos se pueden utilizar para el desarrollo de fármacos, ¿no? Y esos fármacos los utiliza, por ejemplo, el ser humano o el desarrollo de fármacos para animales, Ujú. el desarrollo de fármacos también para plantas. Entonces, ahí vemos que esa relación es bastante estrecha. Sí, sí. Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Yo tengo una pregunta, Norma. Sí, hola Norma. Hola, ¿qué tal? Alguna de las dudas que tengo es, por ejemplo, si se está dando ya muchos problemas con la tierra, de que ya no tienen esta riqueza mineral, por ejemplo, ¿qué tanto tendría que ser, al hablar de biotecnología, yo me imagino que está la biología mezclada o interrelacionada con la tecnología? En este caso podría ser que, por ejemplo, estuvieran a favor de los alimentos transgénicos y que se estuvieran ya empezando a manipular precisamente para evitar que hubiese plagas, que que no tengan ningún tipo de problema de agricultura. Entonces, ¿qué tanto afectaría a los seres humanos, por ejemplo, el que se diera ya así como luz verde al 100% lo que es toda la parte transgénica? Ok, bueno, la relación que existe de la biología, por ejemplo, con todos estos temas es esencial porque la biotecnología son aplicaciones multidisciplinarias.
¿no? Entonces, dentro de esa ciencia que se utiliza en la biotecnología está también la biología, ¿no? Y lo del tema de transgénicos y de su posible afección a la agricultura es bastante complejo, dado que hay dos posiciones actualmente, ¿no? Una posición que está en torno a la conservación del recurso natural o del el recurso silvestre, y otro está en torno al mejoramiento de los cultivos y al aumentar los rendimientos de un cultivo utilizando las estrategias biotecnológicas. Actualmente lo que hay que resaltar es que actualmente no hay un reporte científico en donde diga que los productos que se generan a partir de los cultivos transgénicos generan una afección o generan enfermedades o generan o tienen efectos secundarios, ya sea en la salud humana y dentro del cultivo como tal. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos comiendo genes, ¿no? Independientemente que sea un cultivo transgénico o que sea un cultivo silvestre, si tú consumes alguno de estos dos, ese organismo que te estás consumiendo o ese producto que estás consumiendo tiene genes, ¿no? Entonces, el que sea transgénico no quiere decir que sea malo. Lo único que se refiere a un cultivo transgénico es que se le insertó un gen para potenciar una característica. Entonces, por ejemplo, tenemos el cultivo de maíz que es resistente a la sequía. Lo único que se hizo fue insertarle un gen a ese cultivo o a esa planta que desarrollara una resistencia en la planta a la sequía. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que no se atenta ni contra la seguridad alimentaria, que también eso es un tema muy controversial, ni contra la supervivencia de especies silvestres. Lo que sí es cierto es que cuando ya se excede al uso en extensión de tierras, de solo cultivos transgénicos, bueno, ahí sí hay que tener en cuenta que no se vayan a perder ese recurso genético silvestre, ¿no? Porque... ¿Y cómo pueden llegar a a saber que se está rebasando ya, que está en este cruce de la frontera de que ya se están rebasando los límites de la biotecnología en este caso, y de que siga siendo ancestral como antes se usaba, ¿no? Como antes se sembraba? ¿Cómo se puede llegar a ese límite? ¿Cómo pueden saber en qué momento parar? ¿En qué momento? Bueno, esa pregunta es bien interesante, porque, bueno, actualmente el interés de la biotecnología es ofrecer productos que mejoren de alguna u otra manera lo que actualmente está en el mercado, con buenas características, de que dé un buen producto. Pero en este momento no tendría como yo las herramientas, o más bien el conocimiento para decir en qué momento la biotecnología puede desfasar sus límites. Quizás en el momento en que ya atente contra el desplazamiento de vida silvestre, atente contra el uso indiscriminado, por ejemplo, de algún fertilizante químico que a la final no se desplazan completamente. Creería yo que en ese momento ya habría que considerar si está pasando los límites del uso razonable y el uso sustentable de la biotecnología. Bueno, creo que eso es como lo que se me ocurre en este momento acerca de eso, pero es interesante reflexionar acerca del tema, porque mucha gente ve las aplicaciones biotecnológicas como los científicos creyéndose Dios, ¿no? Los científicos creyéndose
con la capacidad de crear vida o crear cosas nuevas por todo lo que tiene que ver con mejoramiento genético, todo lo que tiene que ver con modificación genética, pero creo que son más las aplicaciones buenas que las aplicaciones malas. Entonces creo que habría que reflexionar un poco acerca de ese tema, hasta qué punto son los límites de las aplicaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada, con gusto. Bueno, entonces continuando acerca de este tema de los cultivos de células y tejidos vegetales, y ya describiéndole lo que son estas condiciones, este cultivo o esta herramienta de la biotecnología se da gracias a algo o a un concepto que se denomina totipotencia, ¿no? Y si dice que la célula vegetal es totipotente, ¿qué se refiere qué se refiere a esto de totipotencia? Se refiere al hecho de que una célula vegetal tiene la capacidad de, una sola célula tiene la capacidad de generar un organismo completo a partir de la misma información genética. Y eso es una característica de las células vegetales. Entonces, dentro de este cultivo de células y tejidos vegetales encontramos la micropropagación de tejidos, que ya lo mencionamos anteriormente, y el cultivo de células en suspensión, que lo podemos abordar posteriormente un poco. Entonces, esto es un esquema general de cómo se puede generar estas herramientas, en donde tenemos una planta madre y esto que denominamos explante o explanto es un segmento pequeño de cualquier tejido de la planta. Eso va a depender de los estudios previos que se hagan. Puede ser un pequeño tejido de la raíz, del tallo, de la hoja, o un pequeño meristemo, en donde esta parte que vemos aquí se refiere como a un medio de cultivo que tiene todos los nutrientes, tiene todos los minerales, tiene todas las vitaminas, tiene todo lo que necesita la planta para desarrollarse, o para que la célula se desarrolle. Y aquí lo que vemos es que hay en una segunda etapa, una formación de algo que denominamos callo, que no es más que un grumo de células que no tienen una función específica, es decir, células diferenciadas. Y aquí hay dos opciones de esta estrategia biotecnológica. Una es que vamos a formar células en suspensión, como aquí la vemos en esta imagen, es decir, que a partir de este grumo de células pasamos a medio líquido, en donde también tiene todos los nutrientes, y estas células forman algo que se llama suspensión celular, ¿no? Entonces, estas células tienen la capacidad de producir algunos compuestos que pueden ser de interés comercial y se pueden llevar a escala industrial o a escala pequeño. Hablamos de un bioreactor en donde se pueden producir metabolitos secundarios, y esos metabolitos secundarios se pueden utilizar para el desarrollo de productos o bioproductos para el uso en diferentes áreas. Otro camino es la formación de órganos, es decir, que a partir de estas células que no tienen función, le damos una función, es decir, mediante unos compuestos que son los reguladores de crecimiento o las fitohormonas, que ahorita las voy a mencionar. Podemos hacer que estas células tengan la capacidad de generar estructuras o órganos definidos, como el tallo, las hojas, la raíz, y posteriormente tenemos una planta completa que la denominamos como planta hija. Esta planta hija tiene la misma información genética de la planta madre, dado a que proviene de una célula inicial. Otro camino es que a partir de estas células que están ya en suspensión, podemos formar embriones, y a partir de estos embriones damos también a la formación de una planta hija. O estos embriones podemos desarrollar semillas artificiales. Y estas semillas artificiales son más que todo empleadas para la conservación de ese material genético, la conservación de germoplasma. Entonces hay que tener en cuenta estos cuatro temas en cuanto al tema del cultivo de tejidos vegetales. Uno, que permite la selección, es decir, permite la selección de características específicas de un cultivo. Por ejemplo, si quiero que esta planta
si tiene algún gen exógeno que sea resistente a alguna característica, o que sea resistente a alguna condición ambiental, o que esa selección me permita plantas que sobrevivan o en mayor porcentaje a condiciones ambientales, entre otras. También me permite un mejoramiento. Cuando hablamos de mejoramiento, hablamos de que podemos, mediante estas técnicas, utilizarlas y obtener plantas libres de virus, libres de enfermedades, de plagas. Además de que hablamos de mejoramiento del cultivo, dado que ya se ha reportado que estos sistemas también ayudan al crecimiento y al desarrollo de la planta cuando ya está en campo. Producción, es decir, que permite aumentar la producción de plántulas, es decir, del número de plántulas a comparación con otros sistemas, y el uso del recurso. Cuando hablamos del uso de recursos, también tenemos en cuenta un poco esta parte del uso de recursos sustentable, ¿no? O el uso de recursos de manera racional. Dado que estas estrategias nos permiten utilizar pocos individuos, o más bien utilizar parte de esos individuos y producir en cantidad las plantas. Y eso es de suma importancia, dado que mediante estos sistemas se puede reemplazar, ¿no? O bien es una estrategia para reemplazar el uso de plantas de manera silvestre, ¿no? o de la explotación silvestre de algunos cultivos. Por otra parte, como ya se los había mencionado, hablamos de los reguladores de crecimiento vegetal, que son muy importantes en este tema de la biotecnología vegetal o de la micropropagación in vitro, dado que de manera natural estos reguladores de crecimiento están dentro de la planta y son los que la ayudan a crecer de manera natural, de la redundancia, y se define como un compuesto producido internamente en una planta que trabaja en muy bajas concentraciones y cuyo principal efecto se produce a nivel celular, cambiando los patrones de crecimiento de los vegetales. Entonces, estos reguladores de crecimiento se producen, como ya lo dije, de manera natural dentro de la planta. Sin embargo, en el cultivo de tejidos vegetales los utilizamos de manera exógena, es decir, que los adicionamos, y los adicionamos de manera en bajas concentraciones. Y dentro de esos reguladores encontramos las auxinas, las citocininas, las giberelinas, que tienen efecto en diferentes tejidos de la planta que ayudan al correcto desarrollo y crecimiento de la misma. Entonces son uno de los compuestos que utilizamos en esta parte de la biotecnología para estimular el crecimiento de la planta. Con relación a todo esto, nosotros, les voy a mostrar un ejemplo con lo que he trabajado dentro de la parte de biotecnología vegetal. Y uno de estos ejemplos es la implementación de un sistema de bioreactores de inmersión temporal para la propagación in vitro de plántulas de Stevia rhodiana. Stevia, es una planta que es muy conocida actualmente, dado que se conoce como una edulcorante, una planta que tiene compuestos edulcorantes, y es considerada como un edulcorante natural que puede reemplazar el azúcar por aquellos temas de diabetes en general y otros padecimientos, y puede ser una buena estrategia para reemplazarlo. Y tiene gran interés en la industria farmacéutica y de los alimentos, dado que este edulcorante no es metabolizado por el cuerpo y tiene algunas propiedades medicinales como antihiperglucémico, antimicrobiano, antihipertensivo. Entonces son características importantes y de interés para la planta. Entonces la propagación que se da con esta planta, más bien la que se hace con la planta, es mediante esquejes, que ya la vimos en los esquemas anteriores, y la micropropagación. Y hay una diferencia entre estos dos sistemas, uno que la tasa de multiplicación mediante esquejes es limitada. Existe un riesgo fitosanitario al propagar plántulas contaminadas con algún virus, con un hongo, una bacteria, entre otras.
existe una heterogeneidad en la población resultante. Y una ventaja de utilizar la micropropagación es que hay una brotación múltiple, es decir, que hay mayor número de individuos por recipiente, hay un control de todas las condiciones fitosanitarias y hay una homogeneidad en la población resultante, es decir, que las plantas son similares, son idénticas. Entonces, esto de la heterogeneidad en los cultivos tiene que ver con las diferencias fenotípicas y genotípicas dados por el manejo del cultivo y las condiciones ambientales. Y mediante esquejes hay una heterogeneidad, es decir, que a partir de cómo se utilizan diferentes plantas madre, es decir, que las plantas resultantes son heterogéneas en su desarrollo. Y cuando hablamos de micropropagación utilizamos una sola plántula madre que tiene la capacidad de producir hijas idénticas, entonces hay una homogeneidad en este cultivo. Y por eso la micropropagación es una buena estrategia para propagar esta planta. Entonces lo que nosotros implementamos fue un sistema como este, que es un sistema alternativo de propagación, en donde son dos frascos que están aquí como lo ven en la imagen, dos frascos interconectados entre sí. Un frasco es donde están las plantas y otro frasco donde está el medio con todos los minerales, las vitaminas, lo que necesita la planta. Y hay un sistema que por un flujo de aire inyecta ese aire y hace que este recipiente que tiene el medio, por esta conexión que hay aquí, haya una inmersión en las plantas y así las plantas se alimentan de todos esos nutrientes, y cuando acabe ese ciclo, se hace por ciclos cortos, nuevamente ese medio retorna al frasco inicial y eso hace que las plántulas ya estén de una u otra manera en contacto con esos nutrientes que les van a facilitar el desarrollo y el crecimiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo funciona el sistema. Aquí vemos las plántulas ya en 21 días de crecimiento. Hicimos una evaluación de algunos parámetros y vimos que en esta condición de utilizar menos medio, las plántulas crecen en mejores condiciones. Y aquí les presento un videito de cómo funciona el sistema. Espero que lo puedan ver. Aquí el medio empieza a pasar donde están las plántulas, ¿no? Y hay contacto con nutrientes, ya hay contacto con las vitaminas, con los reguladores de crecimiento. Y además de eso también hay una oxigenación del medio, hay intercambio de gases. Y ya una vez se termine ese ciclo, ya el medio empieza otra vez a retornar donde está el frasco inicial, y de esa manera las plántulas se nutren o se alimentan. Y bueno, ya aquí ya las plántulas están sin medio, no están secas, tienen una humedad del 100% porque siempre están en contacto con el medio, al menos los residuos del medio, pero ya la mayoría del medio está acá en el otro recipiente inicial. Y pues bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco por la atención, espero que tengan muchas preguntas y bueno. ¿Por cuánto tiempo Gracias. ¿Por cuánto tiempo se deja el medio en las plántulas para que puedan obtener bien los nutrientes? El medio, bueno, en este caso para esta planta se dejan 10 minutos cada 12 horas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas acerca de todo lo que hemos estado charlando? Bueno, soy yo, Norma. También la espirulina, al igual que la stevia, ¿es la planta? Stevia. Stevia.
o sea, tienen la misma, el mismo beneficio o la misma fuerza de beneficio, tanto la espirulina como la stevia, o en qué consiste el trabajo que tienen que ver con la espirulina. Bueno, la espirulina es una microalga que se ha venido usando desde hace ya también algún tiempo, se ha venido estudiando por las propiedades que tiene de gran producción de proteína y de ácidos grasos esenciales. Entonces la espirulina se produce más que todo para el uso o para la formulación de suplementos alimenticios. Y en este caso la stevia es el sustituto, o sea que es un endulzante natural, pero que ayuda a que precisamente la gente diabética y los hipertensos no se les aumente tanto el azúcar y les ayude. Exactamente, esa es una de las aplicaciones de los extractos o de las hojas de stevia, que estos compuestos son dulces, entonces pueden reemplazar el azúcar como tal, y como estos compuestos no son asimilados por el cuerpo, entonces no elevan los niveles de los niveles de azúcar en sangre, y eso se convierte en una estrategia para este tipo de padecimientos. Claro, ¿y hace cuánto empezaron a trabajar con stevia? Porque antes como que no se conocía mucho sobre esa planta. ¿Siempre ha estado aquí o la trajeron de otro lado? ¿O siempre ha estado aquí en mi país, pero apenas la acaban de descubrir y empezar a trabajar con ella? No, bueno, la planta es promisoria aquí en México, es decir, que cada vez se ha venido interesando más los agricultores por la planta. La planta no es endémica de México, la planta es endémica de Paraguay, en donde algunas comunidades indígenas la han utilizado de manera ancestral y de manera tradicional en su común. Y actualmente en México se ha venido trabajando con la planta por ese interés más que todo comercial de sus hojas y de todos los subproductos que se generan de la planta. Pero no es una planta de México, es una planta introducida aquí en el país. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, una pregunta? Yo, en algún momento se puede hacer una visita a CEPROVI, por ejemplo. Tiene que ser en grupo o como con previa cita a nivel escolar, o cómo se puede hacer una visita a CEPROVI. Sí, bueno, CEPROVI es un centro de investigación del IPN y Sí. siempre pienso que tiene las puertas abiertas para este tipo de visitas, y por lo general hacen muchas visitas de escuelas, de universidades. En el año hay un día de CEPROVI, que es donde se abren las puertas del centro para conocer todo lo que se hace en investigación y desarrollo en el lugar. Y se pueden hacer citas con el área pertinente del CEPROVI para permitir el ingreso de un grupo de estudiantes, ya sea de colegio, de prepa o de licenciatura, de posgrado, en donde se pueden hacer talleres o se pueden dar charlas o visitas, recorridos guiados de algunos lugares del centro, dependiendo pues del contacto que se tenga y del área de interés también, porque en CEPROVI hay diferentes áreas, y esta parte de biotecnología pues se pueden hacer algunas visitas y charlas para... Perfecto, gracias. Sí. Yo tengo una duda acerca de lo que comento de las áreas de CEPROVI. Esas áreas, ¿cuáles son? ¿Cómo están divididos? Bueno, CEPROVI está dividido en 4 departamentos. Ajá. Está el área de desarrollo tecnológico, el área de biotecnología, el área de interacción planta-insecto y el área de nutrición y alimentos funcionales.
Y cada una de estas áreas tiene diferentes subáreas de investigación, principalmente el área de desarrollo tecnológico estudian todo lo que tenga que ver con carbohidratos y con almidón, también hacen el estudio de macromoléculas y demás. En el área de nutrición y desarrollo de alimentos funcionales, bueno, están más enfocados los proyectos a la formulación de algunos productos que tengan que ver con algunos padecimientos de la población. En el área de biotecnología utilizamos pues el estudio de plantas medicinales, toda esta parte que les estuve comentando, el aprovechamiento también de biomoléculas y la parte de interacción planta-insecto, como su nombre lo dice, hacen el estudio de la interacción de microorganismos, de algunos insectos con la planta, justamente para el desarrollo de estrategias de producción o estrategias de conservación o estrategias de prevención de enfermedades, entre otros. Las áreas principales de ese producto. Sí, gracias. Mi amigo Zoe, que está aquí, tenía una duda acerca de, a ver, me parece que la producción de cuero a partir de nopal, algo así. La verdad es que yo creo que él se lo puede explicar mejor. Sí, dale, Zoe, activa el micrófono y pregúntame. Hola. Solamente tenía duda con respecto a si su área pues en la que está usted especializándose tenía que ver algo con esta como de innovación en la producción de cuero a partir del nopal. Esa era mi duda. Bueno, la verdad sí desconozco mucho esta área, no es de donde nosotros nos estamos como enfocando y bueno, no sabría mucho explicarte acerca del proceso ni de todo lo que tenga que ver con esa producción. Pero bueno, de todas maneras, si es de tu interés, podría consultarlo con alguno de mis compañeros que quizás trabajen con nopal. Bueno, en CEPROVI también hay algunos proyectos asociados al aprovechamiento del nopal y de sus subproductos, pero no hacia la producción de cuero o algo así. Pero le puedo preguntar a ellos que tienen más conocimiento acerca del nopal como tal y bueno, pueden tener contacto para que te charlen un poco más acerca de cómo es ese proceso, de todas las dudas que tienes. Me pueden mandar como un mensaje a mi correo o con la directora Isabel, nos podemos poner en contacto y pues ahí podemos buscar quién pueda tener la información para resolverte la duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo otra vez no. Sí. Referente a lo que mencionaste de los recursos vegetales disponibles, en este caso dentro del desarrollo sustentable, mencionaste que había estrategias de conservación de los recursos naturales con una cierta conciencia colectiva. ¿Cómo es de que se puede llegar exactamente a crear una conciencia colectiva con base a los recursos, a la utilización de los recursos naturales? O sea, ¿cómo crear esa conciencia dentro de las clases, dentro de las conferencias? ¿Cómo llegar para que se pueda crear lo que es el desarrollo sustentable, llevar a cabo y manejar lo que es la conservación de los recursos naturales, que principalmente ese es uno de los objetivos, ¿no? Sí, Norma, bueno, la pregunta es bien interesante porque justamente este tipo de espacios de divulgación y este tipo de espacios de interacción
son los que fomentan ese tipo de estrategias. Entonces, desde las clases, desde el aula de clase, desde los más chicos hasta los más grandes, creo que la persona que está enfrente, que tiene digamos, ese poder de divulgación o de conocimiento, es el actor principal en cómo crear esos parámetros de conciencia para el uso sustentable y renovable de los recursos naturales, y más que todo hacia la conservación. Entonces creo que una de las estrategias principales es la divulgación, el fomentar estos espacios, aunque sean virtuales, y bueno, actualmente lo estamos viviendo, nos tenemos que adaptar a la virtualidad, y creo que en gran modo facilita un poco más el acceso a la información, porque muchas veces no tenemos la facilidad de dirigirnos a un espacio, de estar en un lugar para poder atender una charla. Entonces, creo que estos espacios son fundamentales para crear esa conciencia. Y además de que todo el conocimiento y toda la información que se transmita esté dada de tal forma que el alumno se quede como con esa semilla, como sembrarle esa semilla de siempre pensar en conservar el recurso natural, no solamente explotarlo, porque es que la explotación de los recursos naturales no está mal, no es que esté mal, porque al final de ello es que también de alguna manera depende la supervivencia de muchas especies, porque nosotros no somos los únicos que explotamos los recursos naturales, lo hacemos de manera, por llamarlo así, como seres racionales, lo dimensionamos, lo denominamos como explotación de recursos naturales, ¿no? Pero hay otros organismos y otros seres vivos que también explotan los recursos naturales, pero ellos en su comunicación o en su manera de convivencia tendrán su forma de explotación. Entonces creo que siempre la información debe estar en torno a que esa explotación de los recursos naturales debe estar encaminado al desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. Entonces creo que por ahí es que debemos de dirigirnos. Claro, y es por eso que se está haciendo a favor de las energías renovables. Exacto, es una de las estrategias para conservar los recursos, es de generar otras herramientas a partir de los recursos, de que ya no sea solo explotar o extraer. Ya ese concepto de explotación extractiva creo que ya está como que un poco ambigua, un poco como que ya mandada a recoger, dado a que actualmente las nuevas tecnologías no solamente se basan en extraer, ¿no? Muchas gracias y felicidades por la conferencia. Sí, muchas gracias, Piedma, por las preguntas y por la charla. Bueno. Yo tengo una duda. Sí. ¿Afecta la micropropagación a la variabilidad de las plantas o algo así? ¿Se pierde? En realidad la micropropagación, cuando hablamos de micropropagación, el tema de variabilidad en las plantas también es importante, dado que la herramienta de micropropagación permite tener plantas homogéneas, ¿no? En sus características menos fenotípicas. Entonces eso hace que esa heterogeneidad o esa variación entre planta y planta no sea, ¿verdad? O no se ve tanto. ¿Y cómo afecta? ¿O afecta de algún modo? ¿Cómo así? O sea, porque por ejemplo, pues hablamos que, bueno, no sé, eso yo me imagino, que algunas plantas ya no puedan sobrevivir en ciertos medios, sino nada más en uno específico. Sí. ¿Eso afectaría de algún modo a otros cultivos o así? Cuando te refieres a medios, te refieres a como espacios ambientales o cultivos. Sí. Bueno, puede que en alguna medida cuando se desplace una especie vegetal de algún ambiente puede modificar ese ecosistema, ¿no?
Pero la micropropagación, el fin de la micropropagación en ese caso sería recuperar esa especie que se ha venido perdiendo y de una Ok. volverla a introducir, pero con con unos protocolos establecidos de la introducción de esa especie en su hábitat para que no vaya a cambiar ese ecosistema como tal. Es muy común por ese tema de la reforestación, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando se explota el recurso natural haciendo desforestación, se está quitando una especie de un ecosistema y por ende ese ecosistema Se altera. se balancea, se altera. Y muchas veces todos estos programas de reforestación, que no es que estén mal, están bien, pero desde mi punto de vista están mal dirigidos por un mal protocolo, dado a que la gente piensa que el sembrar cualquier tipo de planta Ujú. en ese espacio que ya no tiene esa especie vegetal es bueno, pero hay que tener en cuenta todo el ecosistema y el entorno en donde están las demás plantas, porque puede que suceda que la planta que tú estás introduciendo sin saberlo puede ser Altere. parásita o puede ser una planta que tenga raíces muy extensas y profundas y eso altere completamente el ecosistema y la sobrevivencia de las especies que ya están ahí asentadas. Entonces, por eso hay que tener muy presente en el tema de la reforestación el tipo de planta que se puede utilizar en estas especies, en estos espacios, perdón. Entonces Sí, no creo, plantar por plantar. exacto, entonces creo que hay es una estrategia de la micropropagación y no creo que afecte la micropropagación a los espacios donde están ya otras plantas establecidas. Ok. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? Bueno, ¿habrá más preguntas? No, ya no. Bueno, si no es así, yo les doy las gracias por conectarse, por sacar un tiempo para hablar de estos temas. Yo espero que haya sido de su agrado, eh, de su, de su gusto y pues bueno, estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros agradecemos Gracias. la presencia de todos ustedes. Alguien comentó es que si se podrían hacer algunas visitas a CEPROVI. Sí, el CECIAN tiene un convenio con el Politécnico, donde mandando un oficio se pueden establecer algunas visitas guiadas, pudiéndose dirigir a temas específicos, a áreas específicas. Yo creo que pasando la pandemia, si hay personas interesadas que podríamos programar también con el apoyo de los maestros. ¿Sí? Y agradecemos de antemano al maestro en ciencias, Dumas Gabriela Oviedo Pereira, por su participación y posteriormente se la podremos estar entregando. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima ocasión. Y todos sean bienvenidos a CEPROVI cuando gusten. Muchas gracias. Gracias. Esperamos su presencia en las siguientes conferencias. Les estaremos compartiendo a tiempo la información. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.